De hoy es particular, se titula Cuando Dios da una última oportunidad. Miren, hay una realidad que se ha hecho manifiesta, a lo largo de todos estos meses de esta larga pandemia. Y es que muchas áreas de la vida humana se han visto afectadas. De la que más escuchamos, aparte de las muertes, o sea, aparte del daño físico, ¿no? Y la cantidad de personas contagiadas y la cantidad de personas que han muerto, lamentablemente. El otro tema más recurrente relacionado con esta pandemia es el decrecimiento económico, y ha sido a nivel mundial. También, bueno, aquí en nuestro estado, ¿no? Se ha hablado mucho sobre los problemas en el sector del turismo, la pérdida de empleos, pero todos estos temas, cómo ha sido afectado el transporte público, las ventas en diferentes locales y en los establecimientos comerciales. Todos estos están ligados al aspecto económico, porque sí es cierto, el área económica ha sido una de las más golpeadas. También se llega a escuchar sobre los daños psicológicos que está generando el confinamiento obligatorio, y mientras más tiempo pasa, más son las personas que están padeciendo algún tipo de trastorno mental. De esto no se habla tanto, pero es cierto, yo he tenido la oportunidad de verlo de primera mano, ¿no? No experimentarlo, yo no lo he tenido, pero sí he convivido con personas que han caído en depresión por este tipo de situaciones. Se ha visto un aumento en el consumo del alcohol y de las drogas, y también se ha documentado la violencia familiar. Esto ha sido algo que ha afectado muchísimas áreas, y bueno, de algunas y de otras escuchamos un poco más, un poco menos, pero de la que nadie habla, o se habla muy poco, es de la condición del corazón de los hijos de Dios. Y es que ha sido un año muy especial para la iglesia, ha sido un año muy complicado para la iglesia, porque pues por órdenes estatales hemos estado cerrados varios meses, con capacidad limitada otros. Llevamos prácticamente un año, este domingo me parece va a ser un año desde que comenzaron las restricciones, ¿no? Y si usted se acuerda, al principio fueron restricciones muy severas, muy fuertes en el área de la iglesia. Muchas áreas se vieron afectadas, pero la iglesia en sí estuvo cerrada 3 meses, poquito más de 3 meses, y fue cuando empezamos a transmitir. En las primeras semanas algunos hermanos nos venían a ayudar, pero pues las medidas del gobierno se agudizaron también en ese tiempo, y yo creo que 2 meses y semanas, pues los únicos que estábamos aquí eran mis papás, mi hermano y yo. Y pues tuvimos esta bendición
gracias a Dios, con el mínimo de recursos, porque es cierto, al principio con el mínimo de recursos nos pusimos a transmitir. Y salía pues bien, la verdad era decente. Y con eso rompimos la barrera del espacio. Y, ¿sabe? A pesar de eso, a pesar de que la palabra de Dios se pudo exponer, y se puede exponer porque acuérdese que hace unas semanas atrás estábamos prácticamente como en el inicio de la pandemia aquí en Michoacán, ¿no? Completamente cerrados, completamente cerrada la iglesia. Pero a pesar de poner todo literalmente en la puerta de su casa, muchos cristianos no prestaron atención. Muchos cristianos llevan un año de vacaciones de la iglesia y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque la escritura es increíblemente clara en cuanto a lo necesario y en cuanto a su postura en relación al congregarse. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí es increíblemente claro lo que Dios quiere de su pueblo en cuanto a congregarse en una iglesia. ¿Qué quiere? Que nos congreguemos. Y hay algo importante que debemos de encontrar, de señalar aquí. Cuando vemos la estructura de la oración del versículo 25 diciendo, no dejando de congregarnos, lo que vemos es que estamos ante un mandamiento. No estamos ante una sugerencia o ante un consejo de parte de Dios. No, esto no es un consejo. Este primer enunciado del versículo 25 no es un consejo, no es una recomendación, es una orden. Así de sencillo es una orden de parte de Dios. Y mire, hay que aclarar también una cosa, no estamos aquí en esta iglesia hablando de romper los protocolos de salud, no. Honestamente hemos sido muy prudentes en eso y buscamos seguir todo lo que ha establecido la Secretaría de Salud aquí para que el que quiera pueda venir. Si no puede o no se siente seguro, está bien, lo respetamos y lo entendemos. ¿Por qué? Porque queremos que usted esté sano. Y al punto que voy es que para congregarse no necesariamente tiene que venir usted aquí en esta situación, ya cuando no tengamos esta peste encima, peste literal, encima, pues sí, debería de venir, ¿no? Pero se puede congregar conectándose desde Facebook o en YouTube. Se abrió hace poco también la oportunidad de transmitir en YouTube. Y ¿sabe qué? Muchos no lo hacen. Y ¿sabe qué? No es nada más aquí en Casa de Oración Morelia, es un fenómeno que se ha presentado en casi todas las congregaciones con las que hemos tenido contacto aquí y en otros países.
¿Por qué? Porque, pues honestamente es fácil. Y mire, no es broma eso que le dije que muchos cristianos se tomaron un año de vacaciones, es literal. En cuanto a venir a la iglesia, porque probablemente en sus trabajos no pudieron. Pero, ¿qué tan difícil es volver a una rutina después de un año de haberla dejado? Es bien difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y eso es lo preocupante. Que volver a un hábito, retomar, hacerse de un hábito o retomar un hábito es de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque se necesita constancia. No recuerdo bien, pero creo que son 7 semanas consecutivas las que se requiere de realizar una actividad diaria para que se haga el hábito. Y uno dice, 7 semanas, ¿no es mucho? Sí es mucho. En cuanto a disciplina, sí es mucho, la verdad. Porque se requiere que durante todos los días de esa semana se haya mantenido un cierto ritmo. O por lo menos, por decir, si usted quiere ponerse a hacer ejercicio 3 veces a la semana o 4, no sé, tiene que hacerlo durante 7 semanas para que se considere que más o menos ya agarró ese hábito de manera ininterrumpida. ¿Por qué cree que tanta gente tira la toalla en sus propósitos de año nuevo ya en febrero? Porque no aguantan las 7 semanas. Uno de los hábitos más difíciles de adquirir es ser constante viniendo a la iglesia, es ser constante en la lectura de la palabra, es ser constante en congregarse. ¿Cómo cree que va a hacer el esfuerzo que va a tener que realizar una persona que durante un año se perdió? Va a ser un esfuerzo grande. Y mire, aquí hay algo que debemos de resaltar y que nos debe de poner a buscar. ¿Cuál es la razón más importante para congregarse? La más importante de todas es buscar a Dios. ¿Es importante la convivencia con los hermanos? Sí, y es bien padre, sí, pero nunca, jamás debe de ser la motivación principal para ir a una iglesia, para asistir a una iglesia, para congregarse. La razón principal, el motivo, la motivación principal para asistir a una iglesia y congregarse es la búsqueda de Dios. Debemos de congregarnos para honrar a Dios, para buscarle. La convivencia con los hermanos es una añadidura muy especial, pero nunca el aspecto principal. Y lo alarmante aquí es que aquel que no se conecta, mire, vivimos en la ciudad de Morelia, ¿no? La mayoría de las colonias tienen acceso al internet, ¿no? Son colonias muy marginadas y muy aisladas de la ciudad, las que no tienen acceso al internet. Que tengan fibra óptica o no es otra cosa, ¿no? Pero la mayoría tiene acceso a internet. Y la mayoría de las personas, si no tenían internet, tuvieron que hacer un esfuerzo para tener.
porque a muchos nos tocó empezar a trabajar en línea. Entonces, la infraestructura y lo que se ocupaba, porque casi todo el mundo tiene un celular, está. Si una persona no hizo el esfuerzo de ver las reuniones, las transmisiones, ¿qué nos está diciendo? Que no le interesa mucho buscar a Dios. Y eso es grave. Eso nos muestra la condición del corazón de las personas. Es algo grave. ¿Por qué? Porque cuando venimos a congregarnos con la motivación correcta, nuestra vida se edifica. Dios nos habla. Dios nos habla a través de la predicación. Nos puede hablar también a través de algún hermano aquí. Yo siempre he dicho que donde Dios nos habla más frecuentemente es a través de la lectura diaria de su palabra, pero mire, hay ocasiones en las que Dios prepara un mensaje para usted. El pastor simplemente recibe la instrucción de Dios y desarrolla el mensaje, pero Dios preparó el mensaje para alguien, para todos, ¿no? Pero hay ocasiones, y yo creo que todos lo hemos experimentado, en el que al estar escuchando la predicación, uno dice, Dios me está hablando directamente, pasa. Y seguido, ¿no? Cuando uno afina su oído a escuchar la voz de Dios, constantemente nos pasa. A veces para edificación, a veces para animarnos, a veces para corregirnos. Y nos fortalecemos. Y sabe que el fortalecernos es bien importante, porque la pandemia en ningún momento detuvo al enemigo. Él no tomó vacaciones, él no se puso a descansar en la pandemia, ni dijo, ay, pues pobres, no, están encerrados, me la voy a llevar más tranquila con él. Él no piensa así. De hecho, la pandemia ha sido un instrumento para él para debilitar a muchos en su fe. ¿Por qué? Y muchas personas no se dan cuenta de esto porque ignoran la advertencia que nos dio el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, donde nos dijo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie de nosotros está exento de caer, nadie. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección de Cristo. Todos somos imperfectos, todos seguimos teniendo una naturaleza caída. Obviamente tenemos al Espíritu regenerado dentro de nosotros, pero habitamos en este cuerpo. Y este cuerpo tiene tendencias muy malas. Y mire, honestamente, este tiempo sí ha sido utilizado por el enemigo para perjudicar la situación espiritual de muchos. Le explico la razón por la que afirmo esto. Hemos tenido que pasar mucho tiempo en casa. El estilo de vida de las personas cambió bastante, porque el trabajar en casa cambia todos los hábitos,
aquí, bueno, nos tocó vivir en uno de los estados más extremos, ¿no? Me acuerdo que con una amiga nos reíamos, bueno, le enseñé una imagen cuando empezó la pandemia y hasta ahorita, ¿no? En este segundo cierre que tuvimos, el gobernador mandó poner de las cintas amarillas que utilizan los forenses, ¿no? Cuando hay un accidente o hay un crimen y que se tiene que cerrar el lugar, de esa cinta amarilla en las plazas públicas y en los parques y en los lugares de recreación al aire libre, ¿no? Cerraron los centros comerciales, los cines, y pues no había mucho que hacer, no había a dónde ir. ¿Y a dónde recurrió la mayoría de las personas para distraerse? Porque todo el mundo se tiene que distraer, nuestro cerebro necesita pues dejar la rutina del trabajo, ¿no? El estrés del trabajo. ¿A dónde acudieron la mayoría de las personas? A Internet y a Netflix y a Amazon y demás, ¿no? Y bueno, algunos a la telecable todavía, ¿no? Pero la cantidad de basura que hay allí es impresionante. Y yo le puedo asegurar que más de uno vio algo que no debió. Si no estaba firme, es muy probable. ¿Por qué? Porque está allí la tentación. ¿Y sabe algo? Ni siquiera tienen que hacer mucho para realizar un acto indebido a escondidas, porque todo se puede realizar desde un teléfono que cabe en la palma de la mano. El enemigo de verdad utilizó este tiempo y a muchos los ha arrastrado. ¿Por qué cree que se enfría mucha gente? El principal hielo espiritual, si lo quiere ver usted así, es el pecado. No digo que todos, pero muchos se enfrían porque empiezan a entregarse a un pecado. Y nos empieza a ir mal. Hay muchas promesas del Señor diciéndonos que nos va a ayudar, en donde Él se compromete a ayudarnos, como Isaías 41:10, es personalmente de mis favoritas, donde el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero hay un detalle con este tipo de promesas: son promesas condicionales. Se tiene que cumplir con algo para que esas promesas se apliquen en nuestra vida. Y sabe, el Señor estableció este requisito para que se apliquen sobre nosotros las promesas condicionales en uno de los documentos más importantes dentro de la Biblia, que es el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 6, el Señor dijo: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esos son los requisitos básicos y primordiales para que estas promesas de ayuda y auxilio de parte de Dios se cumplan en nuestras vidas. Que amemos al Señor y guardemos sus mandamientos. A muchos les va mal económicamente porque no guardan los mandamientos económicos que el Señor estableció. Hace pues ya algo de tiempo hablamos, ¿no? Le dedicamos como creo que 3 o 4 enseñanzas sobre Dios y las finanzas, por qué es importante diezmar, ofrendar, tener misericordia con el necesitado, como señala la ley.
la ley de Moisés, no aplique esos principios, no espere que le vaya bien en su economía. Sea desorganizado también, o sea, aunque usted diezme, pero si tira el dinero a la basura, pues tampoco espere, ¿no? No vamos a ahondar en eso, ¿no? Pero es una realidad. No obedezcamos los mandamientos de Dios, no esperemos que nos vaya bien, no esperemos la ayuda de Dios. Y vimos que el congregarnos es un mandamiento. No se congregue usted, no espere que estas promesas condicionales se apliquen sobre su vida. Es bien peligroso y hago énfasis, no estamos diciendo que todos en masa deben de regresar. Si usted se siente inseguro o tiene un problema de salud grave, está dentro de un grupo vulnerable, pues es totalmente comprensible que se quede en casa, pero se puede conectar, ahí no hay impedimentos, pero si no lo hace, se está poniendo en una situación de peligro grande, se está arriesgando a caer, porque se va a dejar de fortalecer. Mire, para mí es muy triste ver cómo hay varios hermanos que quisieran estar aquí con todo su corazón y todas sus fuerzas, quisieran estar aquí y no pueden por prudencia, porque pues es evidente, ¿no?, que si usted es mayor de 65, si tiene problemas graves de hipertensión o diabetes u otras enfermedades, ¿no?, que agravan esto, pues, y contrae el virus, sus probabilidades de morir son altas, y no queremos eso. Pero hay otros que podrían bien estar aquí y no están, y tampoco se conectan. ¿Qué está pasando? Hay algo en el corazón, pero nos estamos poniendo en peligro sin necesidad de estar en peligro. Y sabe, una cosa bien particular y especial y muy buena de nuestro Dios es que constantemente nos llama la atención, constantemente nos llama al arrepentimiento. Él es paciente, es misericordioso, y nos da oportunidades, pero hay momentos en los que la paciencia de Dios se agota también. Y cuando está a punto de agotarse, siempre da una última oportunidad. Si nosotros le estamos regando constantemente y no ha pasado nada aún, es porque la misericordia de Dios se está extendiendo, pero no pasa eso siempre. La paciencia de Dios se agota. Y Dios es tan misericordioso que nos da una última oportunidad antes de que vengan las consecuencias. Y si no la atendemos, vienen consecuencias bien graves. Acompáñenme a ver cómo Dios ha sido misericordioso en este sentido hasta con los peores pecadores. ¿Cuánto más con sus hijos? Pero con los peores pecadores ha tenido este rasgo de misericordia. Vamos a ver a uno en Génesis capítulo 4, versículo 6. En algún punto de la vida, bueno, después de los 100 años, ya tienen como 100 años aquí, poquito más de 100 años, Caín y Abel, es su turno de ofrecer un sacrificio a Dios.
y Abel ofrece un sacrificio como le había enseñado a Adán, y Caín hace lo que bien le parece y ofrece lo que le da a su gana. Dios lo rechaza, se enoja, y se enoja con su hermano, ¿no? Y el enojo que tiene le ha llamado la atención a Dios. Dios conoce los pensamientos de todos los seres humanos, sabe lo que está pasando ya por la mente de Caín. Pecados como el de Caín, de la magnitud de Caín, generalmente son premeditados, no son pasionales. Obviamente hay homicidios, ¿no? Pasionales, gente que pierde el control por un coraje, pero muchos son premeditados. Usted póngase a ver todos los de una gran mayoría de los de la nota roja de aquí de Michoacán son planeados, son asesinatos planeados. O sea, realizaron un plan, siguieron a la persona y dijeron, esta persona pasa por aquí todos los días, y ahí les tienden una emboscada. El pecado de Caín es de esta categoría, lo premeditó, Dios lo sabía, y tiene la misericordia Dios de hacer lo siguiente. Vea lo que pasa en el versículo 6. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo, Caín, en otras palabras, ¿no? No tienes razón para enojarte, no estés pensando esto, corrige las cosas, y corriges las cosas te voy a enaltecer. Pero entiende que el pecado ya te vio, ya te tiene en la mira. Sigue por el camino por el que vas y vas a hacer algo terrible. ¿Qué hizo Caín? Ignoró. Dios le dio una última oportunidad. Antes de cometer el homicidio de su hermano, Dios le da una última oportunidad. No atendió. ¿Qué hizo? Mató a su hermano. El peor rey de la historia de Israel, Acab. Nadie fue tan malo como él, tan sanguinario como él, tan idólatra como él, tan blasfemo como él. Él también recibió una última oportunidad. Resulta que se empieza a hacer una alianza entre Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, para pelear contra los sirios por la ciudad de Ramot de Galad. La ciudad de Ramot era parte del territorio original de Israel, pero por intervenciones militares los sirios toman control de esta ciudad. Y pues Acab le dice a Josafat, oye, pues ¿me ayudas? Y Josafat le dice, sí, pero ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar, pero vamos a consultar primero a Dios. Y Acab no es un creyente, pero ya ha tenido sus encuentros con Elías. Y sabe que Josafat sí es un creyente genuino, es un rey justo de Judá. Y dice, bueno, pues vamos a consultar a Dios. Y llegan varios profetas, pero Josafat conoce a los profetas de Dios. Y adentro de sí dice, estos no son profetas verdaderos. Le dice a Josafat, ¿no hay alguien más a través de quien podamos consultar la voluntad de Dios? Y mandan traer a Micaías.
Y Micaías le da la siguiente palabra a Acab. Acompáñame por favor a Primera de Reyes capítulo 22, versículo 15. Primera de Reyes 22, versículo 15 dice: Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? Con la palabra del versículo 17, el Señor le estaba diciendo, la visión que tuvo Micaías es la visión de un ejército derrotado que perdió a su rey en batalla. Es la peor situación posible de un ejército en la antigüedad. El rey es de las figuras más protegidas dentro de batalla. Hay unos que fueron muy fieros, ¿no? Como Nabucodonosor o el mismo Alejandro Magno. Más recientemente, no tan reciente, ¿no? Porque es en la Edad Media, Ricardo Corazón de León, que les gustaba, ¿no? Ir al frente de la batalla y pelear, pero era bastante peligroso porque en el momento en el que matan a tu rey, la moral del ejército se va al suelo. En el momento en el que se dé la noticia, porque lo tienen que gritar, el rey ha muerto, se para la batalla y muchas veces el ejército se rinde, no es su figura principal. No siempre pasaba así, pero sí era algo común. Y la visión que está teniendo Micaías es de el momento en el que Israel se da cuenta de que su rey ha muerto en la batalla y el ejército empieza a huir. Dios le está diciendo: acá vas a morir en batalla si sales a pelear. No salgas. ¿Y qué es lo que sucedió con Acab? Mire cómo contesta Acab. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, solamente el mal. No le gustaba a Acab lo que Dios le decía. Y es algo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Mire, la verdad es que cuando Dios nos habla, en muchas ocasiones nos dice cosas que no queremos oír, que nos incomoda. Y en muchas ocasiones obramos como Acab y decimos: ya no le voy a preguntar a tal hermano porque nunca me dice lo que quiero oír, siempre me dice cosas malas. O ya me voy a cambiar de iglesia porque pues aquí siempre me hablan de que peco y que no está bien lo que hago y pues no es lo que quiero escuchar. Mucha gente hace eso, actúa como Acab y dice: tú me dices siempre cosas malas y pues ya no te voy a prestar atención. Acab no le prestó atención. ¿Qué cree que pasó? Acab murió en batalla.
por una flecha guiada por Dios. Si usted lee el pasaje, se menciona que un soldado de los sirios, un joven, disparó una flecha al aire y esta flecha hirió a Acab en el costado. ¿Sabe que ese tiro, como hemos mencionado en muchas ocasiones, los detalles en la Biblia son bien importantes? No están ahí por casualidad. La descripción de cómo muere Acab nos indica que fue Dios el que dirigió esa flecha. ¿Por qué? Porque el muchacho que dispara no tenía en la mira a Acab, no lo tenía en la mira, él simplemente agarró el arco y dijo, a ver a qué le va a pegar esto, ¿no? Y suelta la flecha. La armadura de Acab era una armadura especial. Haga de cuenta que intentaban imitar la piel del cocodrilo o la estructura del piel de cocodrilo con las escamas. Esta parte, la parte del costado, era una de las zonas más protegidas. Que una flecha pudiese penetrar entre las junturas de esa armadura era muy improbable, tenía que ser un tiro de mucha precisión. Y aquí pues el muchacho no intentó hacer un tiro de precisión, ¿no? Pero se mete en la parte más difícil para hacer un tiro. ¿Quién está dirigiendo esto? Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién predijo la muerte de Acab? Dios. Tuvo su última oportunidad antes de cometer un enorme error. El Señor le dice, Acab, no, atiende a mi voz, ya deja de hacer esto, no hagas lo que estás pensando hacer. Acab no presta atención y la consecuencia viene. Y mire, pocos profetas nos ilustran lo tercos que somos para atender la última llamada de atención de Dios, como lo hizo el profeta Jeremías. No que él fuese terco, el pueblo. A él le tocó un ministerio muy complicado por la terquedad de los hijos de Judá, que nos ilustra mucho cómo somos nosotros en muchas ocasiones. El ministerio de Jeremías comienza en el 626 a.C., a mediados del reino de Josías, rey de Judá. Y Josías fue el último buen rey que tuvo Judá. Él intentó subsanar y sanar y reparar todos los daños que su abuelo Manasés hizo con Judá, pero no pudo. Y Josías muere de manera inesperada en el 609 a.C. Y esto trajo cambios difíciles para todo Judá, pero para Jeremías también, porque los que sucedieron a Josías en el trono, en lugar de querer deshacer la obra de Manasés, volvieron a avivar ese fuego que se estaba apagando. Y todos, en mayor o menor medida, fueron hostiles con Jeremías. Hubo otros profetas en el tiempo de Jeremías, pero él es probablemente el más representativo de este tiempo. En Judá, ¿no? Porque Ezequiel tenía noción de Jeremías, Daniel también, si no mal recuerdo, creo que Oseas también fue contemporáneo con Jeremías. Pero a él fue el que le tocó pues ver las cosas más difíciles. Joaquín
hijo de Josías, fue puesto como rey sobre Judá por Nabucodonosor tras la primer conquista. Y durante todo su reinado a Jeremías le fue mal, ¿no? El libro del profeta nos muestra el desprecio que tenía Joaquín hacia él cuando el siervo de Jeremías, Baruc, le lleva la primera versión de la profecía de Jeremías, y Joaquín la agarra, la parte y le empieza a aventar al fuego de su habitación. Joacim, hijo de Joaquín, también rechazó el mensaje de Jeremías, y finalmente Nabucodonosor va a poner a Sedequías como rey. Sedequías es hijo de Josías, y él pues no fue tan hostil directamente con Jeremías, pero dejó que todos los que odiaban a Jeremías le hicieran la vida bien difícil. En el tiempo de Sedequías, un grupo de nobles de Judá empiezan a venderle la idea al rey de rebelarse contra Babilonia y dejar de pagarle el tributo. Se involucra un supuesto profeta que se llamaba Ananías, y en el capítulo 28 de Jeremías vemos que Ananías da una profecía falsa. Se da la rebelión despierta la ira de Nabucodonosor, y Nabucodonosor marcha con el ejército babilonio para sitiar Jerusalén, y efectivamente la sitia, ¿no? Pero Egipto todavía está queriendo combatir a los babilonios. Cuando el faraón se entera de que Nabucodonosor ha venido a Jerusalén, dice, pues no está lejos, yo no puedo costearme una campaña de Egipto a Babilonia, pero aquí está cerquita Jerusalén. Sale con su ejército, y Nabucodonosor dice, pues voy a pelear contra Faraón, y le va a meter una arrastrada Nabucodonosor a Faraón, y deja a Jerusalén. Y como deja el sitio de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén dicen, pues ya la libramos, ¿no? Y Jeremías les dice de parte de Dios que no. ¿En dónde? Jeremías capítulo 37, versículo 9. Jeremías 37, 9 dice, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Estas palabras hicieron que encarcelaran a Jeremías. ¿Y qué cree que pasó? Que después de que Nabucodonosor derrota al ejército egipcio, regresa a Jerusalén, hay asuntos pendientes ahí, y Nabucodonosor no viene con buenas intenciones. Y Dios es bueno con su pueblo, y a través de Jeremías les dice lo siguiente. Dele vuelta ahí a la página y vamos a Jeremías 38, 2. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín,
y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. ¿Cuál era el objetivo del Señor aquí? ¿Qué quería hacer el Señor? Salvar la vida de los habitantes de Jerusalén. Eso era lo que el Señor quería. Les estaba diciendo: a ver, ya les dije que los voy a entregar en manos del rey de Babilonia, no voy a cambiar de parecer, ocupan corrección. Este es el castigo. Entréguense, ríndanse, y no los van a matar. Algunos los van a deportar, sí, pero otros se van a quedar aquí, y de cualquier manera los que sean deportados van a seguir vivos y no les va a ir tan mal. Jeremías ya le había hablado a los que estaban ya cautivos en Babilonia, ¿no? No les estaba yendo mal, no van en calidad de esclavos, pueden trabajar, pueden tener negocios y Dios los prospera. Y Jeremías les dijo: oren por la paz de su ciudad y por sus autoridades. Si a ellos les va bien, a ustedes les va a ir bien. Entonces el Señor les está diciendo: no quiero que mueran, ríndanse, les voy a dar esta oportunidad, obedezcan, ríndanse y van a vivir. ¿Y qué cree que pasó? Cuando lo escuchan, los líderes de Judá van y agarran a Jeremías y lo meten a un pozo o una cisterna, dependiendo de la traducción, llena de lodo. No tiene agua, es puro lodo. Hay quienes dicen que le llegaba el lodo al cuello a Jeremías, otros que al torso. La cosa es que era mucho lodo, ¿no? Y lo meten ahí para dejarlo morir. Y un hombre temeroso de Dios va y le da aviso al rey, y el rey lo manda a sacar. Y una vez que lo saca, lo manda a llamar y le pregunta: oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué debo de hacer? Y Jeremías le va a decir: Dios ya le habló. Y vea, ahí está el versículo 14 en Jeremías 38. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Una última oportunidad para todos y para el rey. El pueblo no le quiso hacer caso, los líderes de Judá no le quisieron hacer caso. Hay una persona que puede tomar la decisión de manera unilateral: el rey. Si el rey dice: nos rendimos, aunque todos los demás se opongan, se acabó, ¿no? Y Dios les da una última oportunidad, tanto al rey de Judá como a los habitantes de la ciudad.
Dios le dice, entrégate ya, esto urge, ya, entrégate. Si tú te entregas, vas a vivir y no solamente vas a salvar tu vida, vas a salvar a la vida de tus hijos, de tu esposa y a la ciudad. Entrégate tú y esta ciudad no va a ser quemada. Una última oportunidad. ¿Cuántas oportunidades les ha dado Dios en lo que hemos visto ahorita? Tres oportunidades del Señor. No le hicieron caso a ninguna. Y a veces somos así, el Señor nos dice, ya para aquí, ya cambia aquí, ya haz esto, deja de hacer esto. Y no, tristemente no hacemos caso. ¿Y qué pasa? Algo horrible. ¿Qué le pasó a Sedequías? Bueno, y a Judá. Los babilonios lograron abrir una porción del muro y se meten por ahí. Y cuando entran a la ciudad, ¿qué cree que empiezan a hacer? Una masacre. A atacar a filo de espada a todo el que se les ponga enfrente. Mueren miles, decenas de miles. Sedequías y varios nobles logran huir porque hay una puerta alejada, ¿no?, del lugar donde se hizo la penetración, y salen con caballos, ¿no? Pero el ejército babilonio no es la primera vez que toma una ciudad, ¿no? Entonces ya hay un grupo de soldados de caballería cazando a Sedequías y los alcanzan a una cierta distancia de Jerusalén. Y los llevan con Nabucodonosor. Llevan a Sedequías con Nabucodonosor, ponen a sus hijos y a sus hijas enfrente, lo agarran, lo sostienen, le abren los ojos para que no parpadee y matan a uno por uno de sus hijos e hijas enfrente de él, y después le queman los ojos. Hay dos teorías. Hay quienes, los babilonios tenían un aparato especial con el que golpeaban aquí y salían botando los ojos y pues cortaban el nervio óptico. Esa era una, y pues se acabó, ¿no? Ya no podía ver. Otra era que les ponían una espada o una lanza que habían calentado al rojo vivo en el fuego y se las ponían en los ojos y los dejaban ciegos así. Cualquiera de las dos era horrible, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? Porque la idea de Nabucodonosor era que la última cosa que viese el rey conquistado, no era el primero al que le hacían esto, fuera la muerte de sus hijos. Muy feo, ¿no? Y lo pudo haber evitado por completo, pero pasó esto. ¿Por qué? Porque no atendió a la última oportunidad que Dios le dio. Y yo sí creo que Dios nos está a muchos dando una oportunidad más. No sabemos si es la última, pero Dios sí nos ha estado llamando. Fíjese todo lo que se ha estado hablando en esta serie. Mi papá está dando el Sermón del Monte los domingos. ¿No nos está diciendo Dios qué cambiar? Claro que sí. Varias cosas que tenemos que cambiar. No sabemos si es la última oportunidad. ¿No nos convendrá? Vea todo lo que Dios le dijo: entrégate y vas a vivir, van a vivir tus hijos, tus esposas, porque tenía muchas. Todo va a estar relativamente bien.
no prestó atención, le tocó ver morir a todos. No obedecer a Dios trae los peores resultados posibles. Usted decida qué tipo de resultados quiere, porque ¿sabe algo? Dios no va a elegir por usted. Dios le va a presentar las dos opciones, pero usted tiene que tiene que tomar la decisión. No le diga a Dios, Dios decide por mí, o Dios hace esto por mí. Dios no lo va a hacer. Usted tiene que decidir. Si decide bien, Dios le va a bendecir. Decida mal, colme la paciencia de Dios, y pues ya vimos 3 ejemplos de los resultados que vienen, ¿no? Por favor, atendamos la voz de Dios. No son tiempos fáciles los que vivimos. Necesitamos hacer lo que Él nos ha mandado, porque si no, no vamos a poder enfrentarnos al mundo que viene, ¿no? Yo veo lo que viene como el vórtice polar. Miren, el vórtice polar está gira y gira y gira, y hay ocasiones en las que se acumula una super tormenta, como en este año. Sí vio que en Texas nevó, ¿no? Hace unas semanas. Fue por eso, o sea, el vórtice polar se extendió y llegó todo y por todos los Estados Unidos. Hasta aquí tuvimos unos días de un montón de frío en febrero, que no son normales. Así haga de cuenta que se va acumulando todo ahí hasta que se suelta y genera desastre y medio en nuestras vidas, ¿no? No lo permita. Dios le está hablando hoy. Atienda su voz y deje que mejor Él le bendiga a que le tenga que corregir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos hablas. Ayúdanos, Señor, a atender a tu voz, a no ser tercos, a no ser necios, a no ser orgullosos y obstinados con nuestra voluntad y nuestros deseos. Ayúdanos a atender, ayúdanos a obedecer. No podemos en nuestras fuerzas, y tú lo sabes. Y tú prometiste ayudarnos si queremos cambiar. Porque podemos decir con nuestros labios, sí quiero cambiar, pero en realidad no ser sinceros. Y como dicen Proverbios, decir mañana lo haré otra vez cuando me despierte. Ayúdanos, Señor, porque no queremos orillarte a tener que corregirnos con vara. Tú quieres un pueblo especial y una iglesia especial. Te pedimos que nos ayudes a cumplir con esos deseos que tú tienes, a obedecer, Señor, y atender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Recuerden los varones que mañana hay nuestra reunión a las 7. Y los jóvenes también tenemos la reunión a las 7. El viernes es una bendición, y el domingo nos vemos aquí, ya sea a través de Facebook o de YouTube, o si puede venir aquí, pues aquí también estaremos, ¿no? Recuerde que jóvenes es de manera virtual también. Las ligas están en el grupo de jóvenes. Y pues que tenga una muy bonita noche.